Tarde a todos. Vamos dar inicio a mais uma Muy reunião buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar nuestra reunión del Grupo Latinoamericano de Estudios de Tumores Hereditarios. Vamos a comenzar nuestra primera reunión del mes de abril de 2021. Hoy tenemos el gran gusto de tener aquí la presencia de la doctora Renata Sandoval, que aceptó nuestra invitación para venir a hablar con nosotros, con nuestro grupo de estudios. Renata es una amiga desde hace muchos años, médica genetista, responsable de oncogenética en el Hospital Sirio-Libanés en la ciudad de Brasilia, y ha elegido un tema muy interesante sobre el que vamos a discutir hoy. Hoy tenemos traducción simultánea a español. Y de hecho quisiera agradecerle al laboratorio GeneOne y Genia, que son dos laboratorios de genómica que nos permiten tener esta excelente traducción, de Nelson y Estela, del equipo de traducción. Si quisieran escuchar en español, pueden hacer clic en Interpretation, abajo del todo, en la barra de herramientas de Zoom y elegir español. Ya tenemos alrededor de 30 personas hoy conectadas, gente de toda Latinoamérica. Tenemos a Karen de Chile, tenemos a Emilia Pinto de San Jude, que está aquí conectada. Muchas gracias también. Hace poco Emilia ha publicado un artículo muy interesante sobre TP53. Tenemos también a Clarisa, a Erika, Yane Holanda, Janina, nuestra enfermera en el Sirio, una serie de personas aquí que están conectadas. Pablo, también el genetista del BP, Natalia, que es enfermera, Thomas Golop de Jundiaí. Muito obrigado. Además de una serie de personas que estoy viendo aquí que se están conectando en este momento. Muchísimas gracias. Bien, le vamos a pasar la palabra a Renata y Renata, puedes estar muy a gusto. Esto es una presentación informal. Tal vez te interrumpa a lo largo de la presentación cuando lleguen preguntas. Nuevamente es muy informal, muy tranquilo y quisiéramos agradecerte. Es una satisfacción tenerte aquí para compartir todo este conocimiento. Renata. Muchísimas gracias, doctor Benedito. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí y aprender con ustedes también, porque siempre que uno tiene que dar una clase también revisa mucho, aprende mucho, comparte con colegas y ojalá tengamos una buena interacción en esta hora, en esta reunión. Es un tema amplio, por lo cual vamos a discutir una serie de temas importantes. Vamos a tratar de abarcar cosas del día a día, realmente, y respetar, claro, la heterogeneidad de la audiencia, porque tenemos gente de diferentes especialidades. Es un tema amplio, como decía, el tema del cáncer hereditario, pero tal vez nos vayamos más a lo que es cáncer de mama y ovario hereditario, tal vez Lynch en algunos momentos, pero en fin, lo importante es el concepto de lo que vamos a discutir. No tengo ningún conflicto de interés con relación a la presentación de hoy. Y estos son algunos puntos que me parecen interesantes para la discusión. Aquí tenemos la cuestión de cuáles son las mejores pruebas o estrategias de pruebas con relación a la población que se va a probar. Utilizaremos los criterios clínicos, rastreo universal y los casos también de sospecha y que uno hace el mejor tipo de test o el mejor enfoque, pero viene una prueba negativa, un resultado negativo. Es algo que también se ha discutido mucho en los últimos años, la cuestión de hallazgos incidentales, germinativos en pruebas somáticas. Tal vez valga la pena ponerle más atención a eso, especialmente cuando hablamos de oncología y si tenemos oncólogos en la audiencia. Y con relación también a nuestra realidad. Tenemos mucha innovación tecnológica, ¿verdad?
Pero, ¿cuál será el acceso de hecho a todo esto de parte de los pacientes? Esto lo discutimos desde hace muchos años, décadas, pero ¿estaremos realmente logrando hacer la distribución correcta para quienes necesitan tener este acceso? En fin, empezamos con las estrategias de prueba genética. Nosotros ya discutimos mucho lo que es panel, pero creo que vale la pena reforzar que a veces personas que están en distintas ciudades, en el interior, por ejemplo, en provincias o estados donde no hay acceso a las pruebas, tenemos que tener un cierto cuidado, porque sabemos que las cosas han avanzado mucho desde un principio, cuando empezamos con las pruebas genéticas. Por ser algo caro, antes lo utilizábamos de una manera muy específica, con mutaciones fundadoras. Después, cuando pensamos en BRCA o en otras condiciones, ya empezábamos a secuenciación de por ahí 1 o 2 genes, y si no llegaba nada, complementábamos con MLPA, que sería para ver la presencia de grandes deleciones y multiplicaciones de ADN que una secuenciación común no vería. Después llegaron los paneles multigénicos. Al principio todavía no rellenaban esa laguna de deleciones y duplicaciones, y ahora tenemos paneles multigénicos validados para todo eso, que serían los CNVs, Copy Number Variations, variaciones de número de copias, que también son variaciones patogénicas muchas veces. Renata, sí, doctor Benedito, me gustó mucho esto. ¿En cuánto tiempo pasó todo esto? Para que tengamos una idea, o sea, pasando de las mutaciones fundadoras a lo que son los paneles que tenemos hoy con validación para Copy Number Variations. Diría en la década de 90, ¿verdad? Cuando se descubrieron los genes a partir del proyecto Genoma. Fue en el 94, 96, BRCAs, y de ahí en adelante. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, un laboratorio patentó BRCA 1 y 2 y detuvo todo un monopolio, ¿verdad?, durante algo de tiempo. Y el 2013, recién en el 2013, la Corte dijo que no, Suprema Corte dijo que no a esa patente, y vino toda la parte comercial, y ahí se avanzó muchísimo. Del 2013 hasta ahora vemos un gran cambio, son pasos enormes, seguro, es verdad. Es muy interesante este resumen, me parece, porque hablamos de más o menos 20 años, ¿verdad? 2 décadas, y fuimos de cero a todo lo que tenemos hoy, con el descubrimiento de los genes. Entonces, hacíamos un Sanger manual, etcétera, y hasta ahora, cómo cambió, cómo fuimos desplegando, digamos, el tema de ADN con las máquinas nuevas de NGS. Creo que es una metodología sensacional, cómo podemos hacer, podemos desplegar el ADN, chequearlo con la computadora, cómo todo se encaja. Es muy interesante. Y eso también hizo que el costo bajara, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, de una mutación single o fundadora hace poco tiempo, el costo que había antes para el costo de ahora es muy diferente. Y eso también es más asequible ahora. Exacto, yo lo dejé aquí en los paneles multigénicos, pero tenemos exoma, genoma, o sea, hay más. Hay otros tipos aquí, otras dimensiones, digamos, cada uno con su cobertura, ¿no? Pero tenemos que pensar eso en un proyecto de genoma. Un genoma tardó una década, básicamente, y fueron miles, millones de dólares, y ahora no, hay laboratorios en Europa que hacen un genoma en un costo de 3.000 euros. O sea, es increíble cómo la tecnología nos ha brindado un gran avance en ese sentido. Bien, vamos a pensar ahora un poco más en cáncer de ovario, por ejemplo. Veamos este escenario. En Brasil, todo es bastante caro para nosotros, al igual que en otros países latinoamericanos. Hasta hace poco tiempo, creo que diría hasta el año pasado, yo todavía recibía en mi consultorio, o recibo, casos muy tristes de familias que tienen la sospecha de BRCA1 o BRCA2. Hubo una familia, por ejemplo, que me marcó muchísimo. La madre, cáncer de ovario a los 52, la hija
muy preocupada, siempre trató de averiguar, muchos profesionales le decían que no se preocupara y que no había indicación de prueba para ella, hasta que alguien le pidió una prueba. Y le pidieron una verificación de BRCA que en un laboratorio aquí en Brasil en realidad no dejaban demasiado claro que eran solamente las mutaciones fundadoras de judíos ashkenazi. O sea, son 3 mutaciones puntuales. Y la paciente se lo hizo, le dieron negativo, estaba súper contenta, pero a los 50 años le dieron el diagnóstico de cáncer de ovario, entonces se hizo la secuenciación adecuada y tenía la mutación de BRCA2. O sea, eso no hace mucho, Benedito. O sea, todavía pasa y tenemos que tener mucho cuidado. Los que trabajan con la parte clínica entienden, los médicos pueden hacer prescripción, pedir exámenes, pero cuando se piden hay que entender cuál es la limitación, saber interpretarlo para no causar ese tipo de daño a la familia o a un paciente. Bien, mutación fundadora. En Brasil podríamos pensar en algunos pacientes, hay algunas mutaciones que son muy prevalentes para los judíos aquí en Brasil, pero no es suficiente. Si yo pido solamente BRCA1, BRCA2, también voy a perder algunos casos. O sea, sabemos que un 60-70% de los casos de HBOC están conectados a BRCA, sabemos que hay otros genes involucrados. Si no pedimos un panel en los casos que vienen negativo, uno pierde hasta el 11.4%, de 3 al 11% más o menos. Depende el porcentaje depende del estudio, porque depende de la población utilizada en ese estudio, pero es un gran número y tenemos que considerarlo. Bien, si hacemos una secuenciación génica o un panel que no está validado para CNVs, para grandes deleciones y duplicaciones, aquí vamos a perder algunos casos también, depende de la población estudiada, claro, pero en este estudio brasileño del 2016, por ejemplo, vemos que hay por lo menos 3,5% de los casos de HBOC asociados a rearreglos que solamente son verificados con MLPA o un panel validado. Después, la inserción ALO, que es una mutación fundadora de Portugal. Según la región, voy a tener una gran prevalencia de esta mutación. Entonces, si no accedo a ella, si no tengo una técnica para este diagnóstico, voy a perder pacientes. Y esto cambia también de acuerdo con el país, con la región. Depende de las mutaciones fundadoras, si están involucrándose en CNVs o no. Pero, en fin, siempre perdemos algunos casos si no hacemos este estudio en los casos que inicialmente estamos investigando. Y según la estrategia de investigación, tenemos que ver si las pruebas son negativas. Eso me parece muy importante, Renata. Cuando vemos esta gráfica aquí a la derecha, hay una gran variación de acuerdo con la región, con el país, perfil étnico de la población. Esto es algo que tiene que servir como estímulo para que podamos desarrollar en Latinoamérica estudios en colaboración. Aquí en la audiencia hoy tenemos a la doctora Domínguez, por ejemplo, que vive en Noruega, pero es peruana y hace un trabajo muy importante en Latinoamérica con la integración de colaboración en genómica. Entonces, esto nos muestra mucho la importancia que le tenemos que dar a la colaboración en Latinoamérica. Tenemos que cooperar para desarrollar investigaciones y caracterizar perfiles en nuestra población, porque incluso dentro de Latinoamérica hay algunas variaciones. Pienso que esta diapositiva también nos muestra algo muy importante, Renata. Es verdad, doctor Benedito. Bien, ¿cuándo vamos a elegir un panel? ¿Y qué clase de genes tenemos que evaluar? Hoy tenemos paneles enormes. Para HBOC, por ejemplo, ¿haré solamente los 9 principales? ¿Qué hago? Bien, cada vez que elegimos una prueba, tenemos que entender, ¿estos genes tienen una asociación con la enfermedad investigada? Eso sería una validación clínica. Esta información se puede utilizar para acción después, o sea, si veo una alteración como esta, voy a, de hecho, hacer algo en la clínica, en la parte clínica, con esa información. ¿Qué es lo que hace que algo pueda convertirse en una acción?
la asociación tiene que ser robusta, la magnitud de la asociación tiene que ser clara, la traducción de esa validad clínica a acción tiene que ser clara, pero uno tiene que pensar cuándo intervenir y por eso hay que entender, ¿no?, los cutoffs, los rangos de edad, de quién necesita qué cosa. Y en fin, el último punto aquí sería que la intervención debe ser segura y efectiva. O sea, necesitamos tener estas ideas o estos conceptos en mente cuando pensamos en las pruebas. La validad y la utilidad clínica son muy importantes. Aquí lo voy a comentar un poco más adelante a esto, pero empecemos aquí con una idea general. De nada sirve tener más positividad de las pruebas. Por ejemplo, hay estudios que dicen cuál es la variación de patogenia vista en estos estudios, pero puede ser una mutación monoalélica, por ejemplo, en HbO1c, y al principio puede no haber una fuerza de asociación ahí. O sea, eso será positivo. ¿Es un positivo que sirve para traducirse a la acción o no? Puedo tener algo que no esté asociado a una enfermedad recesiva, por ejemplo, y la persona es carrier, pero no tiene nada que ver con ese síndrome hereditario. Cuando pensamos en la mejor estrategia de identificación, vemos muchos estudios de costo-eficacia que tenemos que pensar lo siguiente. El costo, la cuestión de costo-efectividad tiene que ver con algo continuo, no es nada más identificar al paciente. No hay costo-efectividad si ese paciente no tiene acceso a lo que necesita. O sea, identifico a una persona con BRCA2 alterado. Necesito hacer que esta prueba para la familia esté disponible, necesito la resonancia, necesito que tengan acceso a la cirugía de reducción de riesgo si fuera el caso. O sea, es algo continuo, es todo un proceso, ¿verdad? A mí me preocupa mucho esta cuestión. Después, más adelante, vamos a hablar un poco de la realidad, pero realmente vemos mucha literatura norteamericana, como estos estudios que tenemos aquí en la diapositiva, pero el tema es, hay que organizar todo un proceso de soporte que sea continuo. No es simplemente identificar al paciente o a la paciente, sino también verificar todo el proceso de costo-efectividad. Porque la mayoría de los estudios habla de esto, ¿verdad? Empieza con la identificación de pacientes, pero consideran al que se hizo entonces mastectomía profiláctica, salpingoforectomía, etc. Es verdad, Renata. Yo pienso que este punto es muy importante, y más en un lugar como el nuestro, en un continente como el nuestro, subdesarrollado en muchos aspectos. Tenemos dificultades logísticas para atención adecuada, hacer los exámenes. El tema de costo-efectividad tiene que ver con la identificación de la familia, con detección o prevención primaria, secundaria, asesoramiento genético. Hay toda una estructura en esto. De nada sirve identificar al individuo y después no ofrecerle a esa persona o familia una estructura mínima para que esa prevención primaria o secundaria ocurra de acuerdo con lo que las guías recomiendan. Tengo acá dos comentarios. Natalia Pereira nos estaba comentando, ella es genetista aquí en San Pablo, y nos dice que es muy importante, de hecho, hablar sobre esos perfiles poblacionales en Latinoamérica con relación a los estudios, a las variantes patogénicas. Y Teresa Cavalcanti también nos dice que incluso los paneles que tienen validación para CNV tienen heterogeneidad entre laboratorios. Los laboratorios deberían detallar mejor cuál es el pipeline de reglamentación para cada prueba realizada. Por eso no queda muy bien definido en Brasil. Y eso puede traernos un resultado que sea un falso negativo a veces. Exactamente, me parece muy importante eso. Tener una buena supervisión, digamos, en laboratorios, verificar técnicas y que quede claro. Un laboratorio que no dice claramente cuál es la metodología, ¿no? O que nos da un reporte que no es claro, es muy difícil después para el profesional o la profesional haciendo el asesoramiento explicar cuál es la limitación de ese resultado. Así que es importante lo que han comentado. Bien, volvamos aquí a la diapositiva. Para tener estos datos,
uno tiene que tener datos de prevalencia también. Uno solamente puede calcular todo esto, hacer este razonamiento si tiene datos de prevalencia de las mutaciones, cuáles son. Necesitamos tener esta foto de la población, digamos. En este trabajo del 2019, por ejemplo, vemos que es diferente Estados Unidos e Inglaterra. O sea, 2.000 casos más o menos de cáncer de mama y ovario y 630 muertes aproximadamente con relación a la prueba multigénica. En Estados Unidos es algo mucho más alto, pero esto se calculó de acuerdo con los datos de prevalencia, de qué esperaban de la población en este sentido. Y aquí vemos, los que ya pueden hacerlo, muy bien, ya empiezan a hablar de cribado independientemente de la historia familiar, o sea, valdrá la pena testear a todas las mujeres. Aquí, por ejemplo, hablan entonces de costo-efectividad, de hacer la prueba para asintomáticos de 20 a 35 años en la población general, en la población no seleccionada, ¿verdad?, por una historia familiar. Esto es lo que vemos. Estamos hablando entonces de actualización de pruebas en nuestra reunión y esto se ha discutido bastante en la literatura. Yo pienso que tenemos que solucionar también todavía otros temas. Veamos, si tenemos que llegar al estudio de costo-efectividad, y eso depende de los datos de prevalencia, creo que tenemos que ser un poco críticos en la manera como las poblaciones de los estudios publicados han sido seleccionadas. Aquí, por ejemplo, para BRCA, vean qué interesante, doctor Benedito. Esto no es tan nuevo, es del 2019, pero me gusta bastante. Triple negativo, por ejemplo, en Corea del Sur, vieron en esta población de triple negativo más del 30% de pacientes con mutación. En Estados Unidos, poco más del 10%, ¿verdad? O sea que hay una gran variación. Población seleccionada por historia familiar, está acá. Población no seleccionada, está aquí. O sea que esto lo tenemos que tomar con mucho criterio. Habría que diseñar un estudio para pensarlo. Y cuando hacemos un estudio de costo-efectividad, también esto puede cambiar según el dato, según el número que se ha determinado de prevalencia. Yo pienso que todos los estudios tienen como un sesgo de entrada de pacientes a estas investigaciones. Si uno tiene una selección restricta para seguir criterios muy específicos, va a tener un porcentaje más alto de datos positivos y puede tener costo-efectividad diferente. Si uno tiene un criterio de inclusión mucho más débil o más sensible, menos específico, menos restricto, por decirle así, uno puede llegar a esta columna menor, que está aquí vista por último, y puede no estar el mismo resultado que si uno tiene un criterio de inclusión más restricto. O sea, siempre que uno está haciendo un costo-efectividad, está haciendo un estudio de costo-efectividad, hay que hacer una evaluación, a ver qué se está estudiando, qué población se está colocando en la restricción para hacer el estudio. Esto, Renata, me parece también muy importante. Excelente, muchas gracias. Vamos a seguir. Y vamos a aprovechar el tiempo. Este trabajo que seleccioné de Genes de 2019, de la gente de América Latina, pero en verdad están discutiendo la cuestión de los inhibidores de PARP, pero también tenemos la revisión de las publicaciones de varios países, por lo tanto, por eso les traigo esto. Y vemos acá en nuestra América Latina cómo hay mucha heterogeneidad. En Brasil y, bueno, otros colegas de Chile, México, Colombia, Argentina, publicando, pero también tenemos otros países que no tienen nada, nada de datos de prevalencia. Es muy difícil obtener estos datos. Y vean, pensando en BRCA, y solo hablando de mutaciones fundadores, a veces haciendo la secuenciación de nueva generación y muchos pocos artículos hablando de los no BRCA, los genes que tienen moderada penetrancia. Esta historia de la investigación es muy heterogénea, por lo tanto, vean, les voy a mostrar los datos de Brasil, claro, pero vamos a hablar de Brasil porque es lo que logramos hablar, es nuestra realidad aquí de nuestro país. Tenemos grandes leones, digamos, académicos aquí que logran
digamos, como decimos en Brasil, sacarle agua a la piedra. Mientras Estados Unidos está publicando paneles multigénicos para todos los pacientes, acá tenemos una gran dificultad. Vemos nuestros artículos publicados y solo logramos la mutación fundadora, a veces BRCA1 o 2, pero no en un grupo específico, no lo logro hacer para todos los pacientes. Necesito hacer una estrategia, por lo tanto, para las pruebas. Y claro, los costos. ¿Quién paga esto? Esa cuestión de los costos para la investigación. Yo estoy de acuerdo con lo que hacen en Estados Unidos. Y cuando hice una revisión de la línea de tiempo, vean, en el 2016 el presidente Obama le dio 125 millones de dólares para la investigación, para la medicina de precisión, que es la parte de cáncer hereditario, y vemos todas las dificultades que tenemos de la ejecución. Tenemos las ganas, pero nos falta quien pague los costos. Tenemos un camino mucho más difícil de obtener los presupuestos. Tenemos un público, tenemos los pacientes, pero no tenemos el presupuesto. No sé si usted quiere comentar algo sobre esto, Benedito. Não, eu concordo Estoy de acuerdo, totalmente com você, Renata. totalmente de acuerdo con usted, Renata. A gente vive uma outra realidade. Vivimos una realidad totalmente diferente en Brasil y en América Latina. Você tem esforços individuais de Tenemos esfuerzos individuales de personas que hacen investigación en instituciones que son islas, como usted mostró, Patricia Crolla, Erenier, usted, María Isabel, Dilce Carraro, todas personas muy conocidas. Y podemos contar en los dedos de las dos manos quiénes son estas personas. Conocemos cómo es difícil conseguir los presupuestos y la financiación para la investigación. Por lo tanto, me parece que no es honesto comparar las estructuras que tenemos acá en Brasil, en América Latina, en los países de América Latina, mismo tomando en cuenta la heterogeneidad de investigación. Hicimos muy recientemente un trabajo con la coordinación de que, bueno, con países que ni tienen inmunistoquímica, y cuanto menos la búsqueda de variantes patogénicas, monogénicas y los paneles. El acceso a la limitación económica, por lo tanto, es cruel. Para nosotros en América Latina, en América del Sur, es muy cruel. La financiación para la investigación todavía es un gran desafío y vivimos hard times, tiempos difíciles. Tenemos algunos proyectos, claro, que están ocurriendo, pero necesitamos hacer todo un esfuerzo concentrado para que las cosas sigan, para que la investigación siga. No vamos a lograr contribuir para la ciencia sin financiación. Es un presupuesto. Y este presupuesto está casado con la investigación. Y vemos aquí algunas investigaciones en Brasil, pero que utilizaron también diferentes pruebas. Es difícil tomar en cuenta esta tasa de detección que tiene una variación de 4 a 29%. Incluso la población que se hizo la prueba, ¿cuáles son los criterios? ¿Tuvieron cáncer o no? Es muy heterogéneo y es muy difícil comparar los datos. Y es difícil convencer a los políticos y hacer nuestros estudios de costo-efectividad. Nuestra amiga de Bahía dice, y no se olviden del esfuerzo que también nosotros hacemos mucho esfuerzo para publicar nuestros artículos. Sin duda, todo tiene que ver con mucha transpiración. Por lo tanto, me gustaría felicitar a todos los investigadores de Brasil que tienen los grupos y la gente que realmente se dedica. Erika también dice que tenemos las limitaciones de las pruebas genéticas y estas entran en la ecuación la falta de entrenamiento que hablamos en el comienzo de la ponencia. Costo-efectividad, en verdad, son varias acciones.
Ahora vamos a hablar de los paneles multigénicos. Tenemos pocos trabajos en paneles multigénicos, muy pocos trabajos publicados acá en América Latina, pocos datos. Tenemos este grupo LACAM, que hizo algunas publicaciones. Brasil no participó, pero tenemos Argentina, Colombia, Guatemala. Un N pequeño, hicieron 222 individuos, tenían la predicción, iban a intentar trabajar con 400, pero con estudios así podemos sacar una pequeña foto, pero aún es una foto muy pequeña de lo que realmente tenemos. No solo para BRCA1 y 2, que son los genes que se hace una investigación más profunda, pero también los no BRCA, por ejemplo, para el cáncer ovárico no hereditario. Acá es muy interesante haber publicado este año este trabajo con pacientes de una institución subcontratada, una parte de la salud pública, otra de la salud privada. Es un público muy seleccionado. No representa a Brasil. 70% de nuestros pacientes no tienen un seguro privado, dependen de la salud pública, el SUS en Brasil, y de estos 219 pacientes que hicieron un panel multigénico, detectamos en verdad 2 pacientes que tenían 2 variantes patogénicas, pero la segunda estaban asociadas a problemas recesivos, por lo tanto, si tomo todos los pacientes que tuvieron alguna aplicación, por lo tanto, si pongo una por paciente, considerando acá BRCA1, BRCA2, trastornos recesivos, esto es del Distrito Federal, no es San Pablo, es Brasilia. Brasilia recibe gente de todo Brasil, claro, es un lugar diferente, es la sede del gobierno acá, que fue creada en la década de 1960 y tenemos migración de todo el país. Es un muestreo muy interesante. Tenemos TP53, vean, también genes de mediana penetrancia y genes que tuvieron variaciones patogénicas en este muestreo. Gran parte de las pacientes eran mujeres, obvio, premenopáusicas con carcinoma de invasores, HER2 negativo, grados 2 y 3, los tumores, y gran parte tenían una historia familiar positiva para cáncer de mama, y 80% rellenaban los criterios NCCN para la prueba. La tasa de detección 20,5%, y si pensamos en las pacientes que estaban dentro de los criterios NCCN, 23,6%. Muy interesante, son los genes de moderada penetrancia, y también tenemos un número interesante de CNVs, 8,7% de las pacientes y 3,5% de las pacientes con lifraumel. Y también para comentar las variantes que están relacionadas, este valor es en relación al N total de los pacientes que se hicieron la prueba, no el número de los pacientes que tienen variantes patogénicas. Por lo tanto, es un muestreo seleccionado, pero con una tasa de genes accionables altos. Y acá queríamos contribuir que para nuestra población, que trabajamos en Brasilia, solamente hacer el BRCA1 y 2 no es suficiente. Tenemos que ampliar para un panel, y la mejor estrategia sería un panel pensando en un panel que es validado para las CNVs. Vamos a hablar un poco de los datos de nuestro hospital publicados este año, y son datos, claro, de una isla. Solo logramos hacer esto porque estamos dentro de una institución privada y con pacientes que tienen recursos, o que lo hicieron por el seguro de salud o pagaron, pero claramente tienen condiciones para pagar por una prueba. Los resultados de este estudio son muy interesantes. Primero, la selección de los pacientes. 1 de cada 5 exámenes, pruebas que se piden,
son positivos. Es más alto de lo que se esperaría porque tenemos un criterio de evaluación de la historia familiar, un criterio muy bien estructurado. Erika nos dice que la historia familiar es algo clave. Por lo tanto, tenemos una tasa de 1 para 5. Otra cosa interesante es que tenemos 15% de los resultados positivos en genes que tienen una penetrancia moderada. No tenemos que mirar solo BRCA1 y 2. Lo que es muy interesante también es el número de CNVs, mostrando entonces la importancia de lo que se dijo en el comienzo de la ponencia, el pipeline, la calidad de los datos y de CNVs. Tenemos aquí 1 para 5, un poco menos de variantes que son interesantes. Y mismo mostrando datos regionales, tenemos una idea de la importancia de todo lo que usted dijo. El criterio de inclusión, la calidad del examen, de la prueba que se hace, la capacidad que tenemos de tener una acción con este resultado y no mirar solamente el BRCA1 y 2. Excelente artículo, muy interesante. Gracias. Nuestro próximo ítem, la selección de la población que debe hacer la prueba. ¿Hacemos la selección por criterios clínicos o una prueba universal? Un testeo universal. ¿Es eso lo que los americanos dicen para BRCA1, 2, etcétera? Creo que tenemos que preguntar cuál es el aumento de la tasa de detección de las mutaciones accionables. Y me parece que mucho de la discusión viene de estos trabajos aquí, y me encantan hablar de ellos. Es un trabajo fantástico. Realmente yo estoy convencido cuando leemos. 959 pacientes que se hicieron la prueba entre 18 y 90 años que tienen cáncer de mama, mitad tienen los criterios de prueba de NCCN y mitad no. Tenemos ahora la tasa de positividad de las pruebas. De los pacientes que rellenan los criterios, 9,39%. 9,4% tienen una variante patogénica identificada. 50% de los que no rellenaban los criterios de NCCN para la prueba, 8% de estos pacientes tuvieron pruebas positivas. Entonces, significa que tenemos que hacer la prueba de todos. En todos los pacientes no, pero si vemos los datos en los pacientes que no rellenaban los criterios NCCN, vemos, por ejemplo, RAD51DS, que aún no son muy bien validados, son de riesgo potencial, no tenemos una magnitud de riesgo definida. Tenemos MUTI, que es muy frecuente en la población, que también no logramos darle un valor. En lo que dice respecto a cáncer de mama para intestino claro, cuando tenemos casos de la familia empezamos más temprano la colonoscopía, NTHL1, poliposis, recesiva PALB2, alta penetrancia, pero muchísimos CHEK2, BRCA2 aparece, que es lo que esperamos en la población postmenopáusica. Acá, moderada penetrancia HTM. Creo que los criterios toman en cuenta gran parte de los pacientes. Claro, familias hasta de BRCA2 que tienen una penetrancia un poco menor. Y tal vez el testeo universal va a tomar en cuenta las familias que tienen una penetración menor, pero una penetrancia menor, pero acá estamos subdividiendo de una forma muy cuadrada. ¿Rellena el criterio o no rellena el criterio en este gráfico de Floresta? Pero, como les dije un poco antes, tenemos una restricción, tenemos una selección restricta. En el otro grupo que no rellena los criterios de NCCN tenemos subgrupos. Así tenemos una historia familiar que puede ser importante, pero que no rellena el criterio. Por ejemplo, esas familias que -1 o 2 criterios, hasta hicimos una discusión sobre eso. En la beneficencia portuguesa, el hospital, -1, -2 criterios clínicos,
tenemos que tomar en cuenta la historia de esta familia. Un criterio restricto es lo máximo que tenemos de poder clínico para la identificación, pero tener un criterio restricto -1, no podemos colocar a este paciente en la población general. Tenemos un grupo intermediario. Tenemos el análisis de esta gráfica en pantalla. Tenemos que tener mucho cuidado para decir que el otro grupo es población general, porque no debe ser la población general. Debe ser mujeres que tienen cáncer de mama, que tienen otras variables que no rellenan el criterio, pero que no están en el esporádico de la población general. No sé si fui claro. Sí, no, muy interesante. Exactamente, ni había pensado de esta forma. Muy interesante. Estoy de acuerdo. Además de este punto, muchos de los genes que son positivos pero no rellenan el criterio son genes no asociados a fenotipo de cáncer de mama. BLM, por ejemplo, pero no tenemos, bueno, el segundo es recesivo, no tengo portadora, bueno, L2, FH, BITF. Quiere decir, yo cuestiono un poco la historia de la positividad, pero una positividad para genes no asociados al fenotipo. Tenemos que tener cuidado de 3,2% era en este escenario, como vemos en el cuadro amarillo. Clarisa de Ceará trabaja en el Instituto de Cáncer de Ceará, en Nordeste, y nos sigue con un proyecto de 512 pacientes en un estudio, y bueno, en el futuro próximo vamos a tener los datos para la publicación, más un esfuerzo para hacer evaluaciones regionales. Y Tomás, que nos muestra un caso clínico, le podemos también preguntar a Renato lo que piensa del caso clínico. Muy bien, Clarice, fantástico, un N de 512, muy bueno. Otra pregunta. Antes de pensar en la prueba la prueba universal, ¿quién tiene la indicación para hacer la prueba? Yo les mostré este trabajo de Estados Unidos, un poco más antiguo, de 2017, y tomaron en cuenta 47.000 mujeres. 2,7% tuvieron un cáncer de mama, 0,4% tuvieron cáncer ovárico, y vieron quién rellenaba los criterios de prueba de las que tuvieron cáncer de mama, ovárico y la historia familiar en estos tumores. Vemos que pocas pacientes tuvieron la oportunidad, en gris acá, pocas tuvieron la oportunidad de discutir la cuestión de prueba o tener algún tipo de asesoría con algún profesional del área de la salud. Acá lo vemos en gris. En amarillo, en verdad, otras tuvieron la indicación de seguir con una prueba genética. Y una parte menor es los que lograron hacer la prueba genética. Y vemos, bueno, que aún estamos muy lejos de hacer la prueba. ¿De quién debemos hacer la prueba? Esta es una prueba, este es un trabajo de Estados Unidos, pero no estamos muy lejos, que menos de una de cada 5 mujeres de cáncer, que tienen cáncer de mama o cáncer ovárico, que tienen indicación de prueba, en verdad logran hacer la prueba. Por lo tanto, creo que tenemos que reflexionar y pensar en el contexto de todo esto. Aquí puse algo de Lynch también. En tu homenaje, doctor Benedito, claro, si quieres comentarlo. No es un trabajo nuevo, pero es multicéntrico. Es un grupo con información de varios centros que tenían atención y verificando si había algún programa de identificación de pacientes, a ver si utilizaban inmunohistoquímica para la selección, si había prueba genética disponible o somática. Y nosotros vemos que cambia bastante, ¿verdad? Lo que cada institución tiene como programas, lo que pueden ofrecer, la cuestión de concienciación.
los que ya trabajan en la institución y son genetistas, por ejemplo, esa idea de participar de los tumor boards, de las reuniones de especialidades de mama, intestino, melanoma, etcétera. Por ahí si uno tiene un profesional que está ahí discutiendo genética y nos trae esa demanda de historia familiar y de criterios de indicación de pruebas, uno termina viendo que cada uno tiene conocimiento homogéneo dentro del grupo. Pero si uno no tiene ese tipo de incentivo, eso se pierde y la gente no recuerda eso en el día a día. O piensa por ahí que en ese momento sí vale la pena discutirlo, pero después es demasiado. Dicen, no, es demasiado. Esta persona tiene diagnóstico de cáncer y encima le voy a empezar a hablar sobre temas hereditarios. Sería como too much, too soon. Demasiado y muy rápido. Y eso se pierde. O sea que esto es muy variable, especialmente considerando que ustedes hace mucho tiempo discuten esto, ¿verdad, doctor Benedito? El testeo universal de Lynch es desde el 2009, ¿verdad? Y hay un trabajo que en el 2012 trató de verificar en diferentes hospitales y comunidades cómo estaban las guías, cómo se utilizaban las guías. Vemos que hay trabajos que muestran que es muy bajo el uptake, la absorción de las guías. Y pensando en el 2018, cuando se publicó este trabajo, vemos que 10 años entonces recién después de la discusión de rastreo universal o por inmunohistoquímica, solamente ahí empieza a aumentar, pero todavía muy heterogéneo lo que se ofrece con relación a eso. Bien, la historia aquí es de testeo de familiares en riesgo. El testeo, las pruebas en cascada. Me pareció interesante porque Ana Carolina Chávez, que fue la coordinadora del simposio de Osvaldo Cruz hace una semana, ella estuvo hablando un poco de esto. Decía, bueno, si no logramos modificar la historia de la familia e indicar que otros pacientes sean o pasen por prueba para hacer el rastreo de personas en riesgo, ¿realmente estaremos logrando lo que necesitamos hacer? Vemos que no. O sea, incluso cuando identificamos a alguien, no necesariamente tenemos una buena idea de la familia y logramos cambiar la historia de la enfermedad. Doctor Benedito, ya veo que no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de ser un poco más rápida. Nós temos 13 minutos. Sí, tenemos 13 minutos. Bueno, perfecto. Ahora, casos con mucha sospecha. Vamos a cambiar un poco el tema ahora, ¿sí? Ahora hablamos hasta recién sobre el dinero para la investigación, las identificaciones, pero ahora recordemos otras cuestiones del día a día. ¿Qué pasa con los casos muy sospechosos con pruebas genéticas negativas? Bien, score de riesgo poligénico, acá tenemos una tendencia, una discusión de los últimos años. Hay trabajos muy interesantes en este sentido, mostrando la aplicación de los scores, puntajes poligénicos. Son variaciones de los nucleotidios, aquí y allí, y cada uno tiene un RR de 1,2 para una cierta condición. Solos no hacen nada, pero a veces se combinan 180, 300 de los SNPs. Podemos verificar entonces un aumento de riesgo para alguna condición. Claro que siempre va a haber una genética y un ambiente aquí que interactúan, ¿no? Pero es un dato interesante porque aquí en este trabajo, por ejemplo, tenemos esta cuestión de utilizar el score poligénico en personas con y sin mutación en la población general. A veces vamos a ver un no portador, pero con un riesgo poligénico alto que lo deja prácticamente el mismo nivel que un BRCA2, pero que tiene un riesgo poligénico bajo. Un BRCA2 mutado y una persona de la población no mutada, entonces según su score de riesgo, sería entonces, o llevaría entonces a un riesgo más elevado. Para esta población non-carrier, no portadora, tendríamos que ofrecer algo diferente de lo que le ofrecemos a la población general, básicamente. Y por ahí descalonar, hacer el descalamiento de los que tienen la mutación. Aquí, por ejemplo, BRCA2, con la presentación de tumores postmenopáusicos, sin cáncer de ovario, en la familia, con una historia familiar menos expresiva. Yo realmente pienso que esto nos puede ayudar dentro de unos años. Creo que todavía para la población de Latinoamérica
para que tengamos estos datos, necesitamos tener estudios de Genome-Wide Association, Genome-Wide Association Studies. Tenemos entonces todavía un mapeo muy bajo de la población. Es todavía muy baja la representación de la población y a partir de ahí justamente se hacen los puntajes, los scores. Yo estuve pensando aquí en Brasil, por ejemplo, en cada estado cambia la situación. Es todo muy heterogéneo también la cuestión genética, incluso entre latinos. No podemos poner a todo el mundo en el mismo nivel, digamos, porque hay SNPs diferentes. Por ejemplo, aquí, este artículo del 2020, vemos, habla sobre el score poligénico validado para mujeres latinas. Pero después uno se fija aquí y dice, no probamos el rendimiento en personas que tienen ancestralidad africana, pero, o sea, aquí en Brasil sí somos latinos, pero también tenemos una contribución de ancestralidad africana por causa de la historia. O sea que, ¿no? Pienso que va a ser fantástico cuando podamos adaptar todo esto, cuando logremos de manera ética hacer genomas en Brasil, en Latinoamérica, y cuando tengamos realmente todas las herramientas para validar este aspecto. Y así vamos a poder utilizar esto mejor para estratificar los que son mutados o no, para hacer vigilancia, observación, prevención diferente de lo que hacemos con la población general. Bien, además de los scores o puntajes poligénicos, siempre tenemos que pensar lo siguiente. Si hay una sospecha muy fuerte, siempre me pongo a pensar, eso me da vueltas en la cabeza, cuáles son las variantes patogénicas sintrónicas profundas que por ahí no se evalúan o identifican con los métodos actuales de secuenciación. Ahora también está la tendencia de hacer la secuenciación de ARN. Eso, quién sabe, pueda llegar con más fuerza aquí a Brasil. El ARN es un material más difícil de trabajarlo, menos estable que el ADN, pero quién sabe, puede ser una buena herramienta para hacer la clasificación de las variantes de significado incierto en las regiones intrónicas, como también para identificar una mutación profunda intrónica que no se está viendo con la secuenciación actual. Una tercera posibilidad que tenemos que tener en mente sería el mosaicismo somático verdadero también. ¿Qué sería esto? Bien, ahí tengo, por ejemplo, la primera célula y puede haber una mutación a lo largo de la embriogénesis. O sea, si eso ocurre de una manera más precoz, más temprana, voy a tener más células con esa mutación y si fuera tardío voy a tener menos células con esa alteración. En este caso, por ejemplo, solamente lo tenía en la gónada. Entonces, si hacemos la prueba en la sangre para este paciente para ver la mutación, no está. Pero por ahí puede tener un hijo que sí lo tenga. Eso sería el mosaicismo posigótico, como le decimos. Hay muchos casos entonces que uno no tiene una historia familiar importante, pero hay un individuo que muy joven tuvo ese compromiso, esa afectación, y de ahí viene el síndrome para poliposis intestinal. En la literatura lo vemos, APC, mosaicismo somático, incluso hay epimutación constitucional para Lynch. O sea que tenemos todas estas posibilidades. Hay eventos incluso epigenéticos constitucionales que no van a aparecer en los métodos de secuenciación actuales. Aquí puse estas gráficas para ilustrar en el caso de mosaicismo, una paciente con BRCA2 sin historia familiar, cáncer a los 36 años de mama. Vieron aquí las diferentes frecuencias alélicas en esta variante patogénica en distintos tejidos y se confirmó entonces que tenía mosaicismo somático verdadero. Y también, ¿cuál es la implicación clínica de esto? Si ella lo tiene en las gónadas, puede tener una hija, un hijo, con la mutación en todas las células individuales. Bien, para TP53 hemos hablado bastante de esto. Tenemos todavía un factor de confusión, digamos, a algunos clones que van a ocurrir solamente en la médula. Entonces, solamente las personas que hicieron quimioterapia o son más añosos en una prueba de sangre podríamos tal vez ver las mutaciones patogénicas en TP53, pero mutaciones o frecuencias menores que sugieren un mosaico. Y no es un mosaicismo verdadero per se, es un mosaico somático, postnatal.
por causa de un clon hematopoyético. Muchos trabajos están hablando entonces de esta discusión, viendo cutoffs de frecuencia alélica para entender esto mejor. Siempre es un caso que vale la pena, si ustedes tienen un caso como este, vale la pena hablarlo con el Tumor Board, porque hay casos muy desafiantes. A veces la historia familiar no es importante, a veces es una persona con cáncer en edad joven, a veces uno tiene la indicación incluso de hacer la prueba del hijo, porque si el paciente realmente es un mosaico verdadero y tiene mosaicismo gonadal, puede tener un hijo. Si uno no ve nada en la sangre del paciente, si uno encuentra una variante con una frecuencia, mejor dicho, una frecuencia alélica con sospecha en la sangre, o incluso, como voy a presentar después, si vemos una variante en el tumor y que puede sugerir algo germinativo, se usa esta frecuencia alélica para pensar estos casos. No sé si quedó claro esta parte, Benedito, porque no tenemos mucho tiempo para ver los detalles. No, el tema del mosaicismo es un desafío, es verdad. Lo importante en estos casos que salen un poco de la rutina es discutir en grupo. Cuando hablamos de casos de rutina, eso sí va de acuerdo con las guías, pero lo que sale de la rutina y ya entra esos porcentajes así menores y crean dudas si es A o B o C, en esos casos hay que hacer una discusión en grupo, ¿verdad? Porque desde un punto de vista legal incluso, tenemos que tener una cierta protección, ¿verdad? Y llegar a una conducta fuera de ese estándar establecido. Exactamente, doctor Benedito. Pienso que en grupo pensamos mejor. Quién sabe un día podamos discutir esto con más detalles, Benedito, porque es muy interesante. En los últimos años vemos algunos datos aquí de testeo de tumor en personas con cáncer refractario avanzado. El tumor, a priori, tendríamos que ver las mutaciones adquiridas, ¿verdad? Con una terapia blanco. Pero aquí puede haber un hallazgo que sea germinativo. Este trabajo verificó 1000 tumores y, por ejemplo, BRCA1, BRCA2 con mutación, 80%, germline, germinativo. Claro que esto es una muestra de mama heterogénea, pero tiene una buena representatividad. Aquí tenemos, por ejemplo, PALB2. Tenemos otros hallazgos somáticos también que pueden determinar algo germinativo. Este artículo específicamente lo recomiendo muchísimo. Verifíquenlo porque trae un paso a paso de cuándo tenemos que pensar en prueba germinativa o en testeo para algunas variaciones en el tumor. Habla siempre de frecuencia alélica, si tienen o no los criterios de prueba. Pienso que vale la pena discutirlo con más tranquilidad, con más tiempo. Ahora, con relación a las mutaciones fundadoras, esto es fácil verlo, Benedito. Si uno ve una mutación fundadora en una prueba somática, aunque no está haciendo eso para ver cáncer hereditario, eso podría ser germinativo. Aquí tienen algunas mutaciones fundadoras y hablo específicamente de la nuestra en el TP53, la R337H. Tenemos ya por publicar un artículo con más de 700 muestras de Foundation de pacientes no seleccionados por tumor o edad y encontramos pacientes con TP53, R337H y la mayor parte en pulmón, pero también está ese sesgo, ¿no? El pulmón es más testeado. De todos los positivos, si no me equivoco, creo que casi un 50% era pulmón. Y está ese trabajo muy interesante que se hizo, que se publicó ahora en marzo, un grupo brasileño. Me pareció increíble, porque son 513 tumores, o sea, el perfil genómico de 513 tumores de pulmón. Y aquí verificaron también lo mismo, R337H, estos son pacientes que no hicieron la prueba germinativa, pero esto se
sería una indicación. En nuestro trabajo rescatamos que algunos lo hicieron, todos los que hicieron un germinativo comprobaron que R337H era germinativo y no solamente somático. Renata, te interrumpo porque hay muchísimos comentarios diciendo que este tema ha sido excelente y que tendremos que tener 3 o 4 clases para poder hablar de todo esto, para hablar con más detalles de mosaicismo, de pruebas genéticas, de pruebas somáticas, cuándo hacer el germinativo. Clarisa, Bianca, una serie de personas aquí me han mandado mensajes y comentarios para agradecer. Pienso que realmente estos temas son muy interesantes. Este último, por ejemplo, que acabas de comentar, es extremadamente importante. Uno pide el panel somático y viene una mutación fundadora, y uno tiene que pensar sí o sí que puede haber algo germinativo, en fin. Estamos enfrentándonos cada vez más con este tipo de reto. Yo pienso que, bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo, Renata, lo siento muchísimo porque son muchos los comentarios, pero vas a tener que aceptar nuestra invitación otra vez en otra ocasión, Clarisa, Iane, Bianca, Elías, Tomás, Natalia, una serie de personas me han mandado mensajes aquí agradeciéndote por la clase. Natalia Pereira, de hecho, tu colega genetista. Tenemos gente de Chile, tenemos gente de Uruguay, Patricia de Uruguay, Jorge, Mabel de Colombia. Tenemos gente de Perú, de Argentina, o sea, de toda Latinoamérica, básicamente. Y lamentablemente, Renata, no tenemos tiempo para continuar, así que voy a pedir un comentario final y seguramente vamos a tener que dividir todos estos temas y tener otras charlas. Sí, qué pena que no pude concluir aquí todas las diapositivas, pero iba a hablar justamente al final de estas realidades paralelas, ¿no? Como en Stranger Things, como la serie. Recuerdan que está ese upside down, el mundo dado vuelta, ¿verdad? Y nosotros tenemos eso en el día a día, ¿sí o no? Exactamente, es como genética cuántica prácticamente. Sí, Benedito, seguramente en otro momento vamos a poder hablar de eso porque son muchos temas que quisiera compartir aquí. Este es un resumen rápido y concluyo con esta necesidad que Erika también comentaba sobre el entrenamiento de profesionales en salud, acceso al asesoramiento genético, adhesión a los protocolos. Todo eso tiene que estar cuando pensamos en pruebas genéticas. De nada sirve hacerlo separadamente. Y al empoderar a los pacientes, a profesionales de salud y a hacer estudios en colaboración, solo vamos a ganar. Hay muchas cosas increíbles que encontré aquí que se están haciendo hoy de manera gratis, gratuita. O sea, hay gente que empieza sitios para empoderar a los pacientes, para hablar de estudios científicos. Hay proyectos en Europa. En este, por ejemplo, dan unas clases en línea de oncogenética y lo encontré mirando en Internet. Buscando en Internet. Y aquí están ustedes, claro, que hacen un trabajo excelente. O sea, esto es lo que hace que podamos ir y seguir adelante. Pero tenemos que volar juntos. Pienso que pajarito solo no logra traer el verano, ¿verdad? Tenemos que estar juntos, es un trabajo de hormiguitas. Tenemos que buscar motivación siempre para poder dejar este legado, para dejar más conocimiento y continuar siempre. Hay mucho que hacer, es verdad, mucho que tenemos que aplicar con relación a lo que aprendemos en los artículos científicos, en los congresos, pero en fin, es así. Tenemos que seguir. Seguro, seguramente es un tema muy amplio, pero creo que tu contribución es fundamental, doctora Renata Sandoval. Excelente presentación. Tenemos una audiencia constante de principio a fin, más o menos 50 personas viéndonos en vivo hoy. Gente de todo Brasil, había gente del norte, de Bahía, Ceará, también del sur,
de Latinoamérica, como ya dije, de varios países diferentes. O sea que eso es un resultado muy bueno. Lamentablemente tenemos que concluir dentro de más o menos una hora, pero es interesante porque terminamos con más preguntas que cuando empezamos. Y eso es importante, nos hace reflexionar mucho. Son cosas que tenemos que tener en mente, ¿verdad, Renata? Exacto, estoy de acuerdo. Sí, no podemos estar satisfechos con el conocimiento que ya tenemos. Tenemos que seguir profundizándonos, tenemos que seguir reflexionando, tratando de buscar datos nuevos, en fin. Muchísimas gracias, Renata. Excelente la conferencia. Esta presentación queda grabada, como les decía al principio, en el sitio web del grupo en portugués y español. Quiero agradecerle también a nuestro equipo de traducción, Estela y Nelson, que siempre están con nosotros aquí, con su competencia, y muchas gracias a todos y todas que nos han visto hoy. Renata, ¿algunos comentarios finales? Sí, estoy curiosa aquí para ver cómo ha sido la traducción al español estos últimos minutos. ¿Le diste trabajo a los traductores? Porque fue muy rápido. Sí, después voy a escucharlo, pero me parece impresionante. Muy bueno, doctor Benedito. Muchas gracias por la invitación. Pueden invitarme siempre. Sí, seguramente. Seguramente. La gente aquí en la audiencia seguro tiene así ya escrito que vuelva Renata. Bueno, muchas gracias. Muy generosos. Un beso, un abrazo. Que estén muy bien, muy seguros. Que se cuiden todos. Y que sigamos con mucha motivación. No seamos pesimistas, porque eso no nos lleva más adelante. Tenemos que ser optimistas. Muy bien, un beso, un abrazo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias.